Buen día, doctor y compañeros. Les habla su compañero Omar Alexander Gómez Chávez y a mí me ha tocado hablarles sobre el algoritmo de ordenamiento Coutin-Sort, o también llamado ordenamiento por cuentas o algoritmo de clasificación de conteo según el autor. Y bueno, realmente este algoritmo es muy sencillo de entender. Espero que no les cueste trabajo, aunque en realidad la verdad es muy sencillo. Y bueno, entonces comenzamos. Como les decía, el Counting Sort es un algoritmo de ordenamiento en el que se cuenta el número de elementos de cada clase para luego así ordenarlos. Por ende, puede ser utilizado para ordenar elementos que sean contables, por ejemplo los números enteros en un determinado intervalo, pero no los números reales, los float. También es posible utilizarlo para el ordenamiento alfabético de caracteres de una cadena. Después les compartiré un ejemplo sobre eso. Y bueno, este algoritmo fue desarrollado por el informático teórico, ingeniero e inventor estadounidense Harold Shewhart en 1954. Cabe destacar que Harold también desarrolló el ordenamiento Radix Sort, que hablaron también algunos de mis compañeros sobre él. Y bueno, como dato, de igual manera trabajó en el desarrollo de instrumentos que potenciaron el sistema de guía de la nave Apolo y el misil Polaris en los años 60. Ahora, ¿cómo funciona este algoritmo? Bueno, primero que nada, y antes de implementarlo en código, tenemos que saber cómo funciona, cuáles son sus bases y qué consiste. Entonces, el primer paso consiste en averiguar cuál es el intervalo dentro del que están los datos a ordenar. Después de esto se crea un vector de números enteros con tantos elementos como valores hay en el intervalo, y cada elemento se le asigna el valor de 0. Tras esto, se recorren todos los elementos a ordenar y se cuenta el número de apariciones de cada uno de ellos. Y por último, basta con recorrer el vector para tener todos los elementos ordenados. En la imagen podemos visualizar en el vector A una input list, una lista de números enteros que pudo ser ya sea insertada por el usuario o por nosotros mismos. Cabe destacar que es una lista normal, no una lista común y corriente, no una struct list o algo parecido, sino una simple secuencia de números en desorden. Y entonces el usuario inserta su lista y vemos que nuestro intervalo es de 7. Entonces creamos el vector de 0 a 7, el cual nos va a ayudar al conteo de cada elemento. Y pues sí, al inicio de la creación todos estos serían 0. Entonces, una vez que empiezan los ciclos, va constantemente acomodando según se repita el número. Por ejemplo, como podemos ver en el arreglo C, el 2 se repite una vez, el 1 se repite dos veces, no hay 3, por eso se queda en 0, no hay 4 tampoco, el 5 se repite dos veces y así consecutivamente. Y al final pues obtendremos nuestra lista ordenada. ¿Cuál es su complejidad? Entonces se trata de una complejidad computacional de O(n) más k, siendo n el número de elementos a ordenar y k el tamaño del vector auxiliar, que es en este caso máximo y mínimo. La eficiencia de este algoritmo es independiente del ordenado que estuviera anteriormente. Entonces, si la lista de números está casi ordenada o muy desordenada, es muy independiente. Por ende podremos decir que no hay un mejor ni un peor caso, todos los casos se tratarían igual. Y bueno, dicha complejidad es debido a que el algoritmo solo usa bucles for simples, no usa ni recursividad, ni llama a otras funciones, y pues también por eso mismo es sencillo de analizar. Podríamos decir que de igual manera el espacio del algoritmo es O(n) más k, debido a que utiliza matrices de longitud k más 1 y n. Hay que considerar
también que para casos de problemas en los que el valor máximo de clave es significativamente menor que el número de elementos, pues CodeTensor puede ser muy eficiente en cuanto al espacio, ya que el único almacenamiento que utiliza, además de sus matrices de entrada y salida, es la matriz o el arreglo con, que es donde hacemos el conteo de los números. Y bueno, clasificando este algoritmo, para poder compararlo con los demás que han expuesto mis compañeros, tengo esta pequeña tabla en donde muestra su complejidad, de la que ya estamos comentando, de la que ya se comentó con anterioridad. Y hay que destacar que si se implementa correctamente, el conteo de la ordenación se ejecutaría en casi tiempo lineal. Y bueno, se clasifica como fuera de lugar dado a que requerimos una matriz o arreglo, según como trabajemos duplicado. Es decir, no funcionaría si es en la matriz original. Sin embargo, mantiene el orden de los elementos de la matriz original, por lo que se puede considerar estable. De igual manera, no requiere de memoria externa. Puede ordenar pequeñas cantidades de datos en la memoria interna. Y finalmente, CodeTensor es diferente a otros algoritmos, ya que pues no es un algoritmo de no comparación o sin comparación, como pudimos darnos cuenta en los ejemplos, muy sencillos. Y bueno, al no ser iterativo en su implementación, pues obviamente no es recursivo. Y entre los puntos importantes es que este algoritmo funciona mucho mejor con una lista larga de, de un solo elemento simple, es decir, no una estructura, no un struct o algo parecido. Y pues de igual manera funciona muy bien con números repetidos. Y como lo vemos en el ejemplo del código, no usa sentencia if, es decir que no hay condición, a excepción de los bucles for que ya mencionamos. Y es recomendable también que los números no se separen mucho entre sí. Por ejemplo, que el valor máximo sea 10, de 0 a 10, o que sea el mínimo de 1 y el máximo sea de 10, aunque tengamos, no sé, por ejemplo, 10.000 entradas. Y algunas cosas claves, ya como resumen de este algoritmo, pues es que para implementarlo hay que considerar que todos los números sean enteros, aunque de igual manera es posible jugar con él por medio de caracteres. Y luego tenemos que conocer el rango de nuestros enteros de entrada. Si no sabemos qué tan pequeño y cuán grandes son nuestros enteros de entrada, pues no sería muy recomendable usar este algoritmo. E incluso también, aún conociendo el rango de nuestros enteros de entrada, tendríamos todavía que pensar en cuáles son los números enteros, es decir, cuál podría ser el rango entre el entero de entrada más pequeño y el entero más grande. Por ejemplo, si tuviéramos 5 elementos para ordenar, pero el rango de esos valores de entrada está entre 0 y 10.000, pues CodeTensor no funcionaría tan bien, ya que, como sabemos, hay que hacer un arreglo de reencuentro y un arreglo de 10.000 enteros, pues suena un poco descabellado. Y como conclusión, pues vimos que no se usa ninguna condición. Es rápido, si tenemos un rango, un mínimo y un máximo adecuado, puede ser muy rápido en el conteo de los números. Y de igual manera porque el tipo de elementos de su lista es limitado. También eso solo podemos jugar con enteros positivos, caracteres. Y bueno, es de mucha ayuda para ordenar conjunto de números que son repetidos con rapidez. Y observando el algoritmo podemos notar también su parecido a los histogramas. Y bueno, entonces continuamos con el ejemplo. Realmente muy sencillo. Vamos a hacer una prueba de escritorio mientras lo leemos. Y bueno, de inicio tenemos el arreglo del usuario, que el usuario va a insertar en elementos
o sea, el número de elementos que el usuario va a insertar en su arreglo y el máximo de dicho arreglo. Imprimimos en pantalla para que el usuario ingrese el número de elementos, lo leemos y por ejemplo vamos a decir que el usuario no sé, mete 6 elementos, ¿no? 6 elementos, estaría hasta ahí, no lo necesitaríamos. Y bueno, en la primera vuelta obviamente el for va a terminar hasta el número de elementos que el usuario insertó, el dato 0, lo leeríamos y pues por ejemplo insertamos en el 0 un 2 y 2 es mayor que 0, entonces el máximo en la primera vuelta sería el 2, ¿no? Luego por ejemplo vamos a insertar un 6 para que ese máximo cambie, entonces el máximo ahora sería 6, ¿no? Y pues constantemente vamos insertando dentro del for un 9, otra vez un 3 y un 7, ¿no? Y bueno, al terminar nuestro máximo aquí pues sería 9, el máximo sería 9. Sale del for y se va a la función countInsert, a la cual le envía el arreglo del usuario, el total de elementos que el usuario dijo que ingresaría y el número máximo que al final de nuestro arreglo quedó que es el 9. Entonces vamos a la función y a primera tenemos nuestro, como podemos ver en las diapositivas, delay, nuestro arreglo count con todos en 0. Ya aquí podemos ver que el máximo es 9, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el count? Va a ser un arreglo de 0 a 9 para contar cuántas veces se repiten esos elementos y pues igual a 0, ¿no? Todos van a iniciar con 0. Todos iniciarían con 0. 0 repeticiones. Y inicia ahora sí el for del algoritmo de ordenamiento, que va a terminar hasta los n elementos que el usuario insertó, que en este caso serían 6 elementos en total, ¿no? De 0 a 5. Y bueno, empieza. En el array count, en la posición del arreglo array, es decir, en la primera vuelta es 0. ¿Qué tenemos en el 0? Un 2. Esta aquí se situaría aquí. Y le diría, ¿no?, que es igual a lo que ya está ahí más 1. Entonces le sumamos 1, es decir, hemos encontrado un 2. Y luego en la segunda vuelta esta y ya no sería 0, ¿no? Sería 1. ¿Y qué hay en el 1? Un 6. Entonces nos situaríamos aquí y le sumaríamos 1, ya que hemos encontrado un 6. Y así consecutivamente. Un 3. Entonces nos situamos aquí, hemos encontrado un 3. Luego un 9, hemos encontrado un 9. Luego otra vez un 3, solo le sumamos 1. Y después un 7, ¿no? Le sumamos 1. Y realmente eso es todo. Eso es todo. Tenemos nuestro count y aquí mismo lo vamos a imprimir. Claramente en las posiciones 0 pues no va a imprimir un 0. Imprimirá solo las tantas veces que se encontró tal número. Nuestra lista ordenada quedaría algo así como 2, 3, 3, 6, 7. Aquí le faltaría otro. 9, ¿no? 9. Un 2, 2, 3, 2, 3. Un 6,
un 6, un 7, un 7 y un 9. Vamos a ejecutarlo para ver si nuestra prueba de escritorio es correcta. Quedamos que íbamos a insertar 6 elementos: 2, 6, 3, 9, 3, 7. Y es correcta: 2, 3, 3, 6, 6, 7 y 9. Y bueno, para los que quieren verlo igual más visual, está esta página de mucha ayuda para visualizar algoritmos de ordenamiento. Entonces metemos nuestro ejemplo con el que estamos viendo el código: 263-937. Entonces el CodeTensor lo que va a hacer, como sabemos, va a ser crear el arreglo de 0 a 9. Aquí están todos los elementos de 1 a 9 y pues va a contar cuántas veces se repite cada uno, ¿no? El 6 iría acá, el 3 iría acá, otra vez el 3, el 7. Entonces solo lo imprime, ¿no? Ya después aquí vemos cómo imprime 2 veces 3, 1, 2, 6, 7 y 9. Y listo. Podemos generar aquí también inclusive aleatoriamente los números y los va a acomodar, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿de cuánto sería el arreglo? 9, ¿no? De 1 hasta 9. Empieza el conteo: 2 acá, 6 acá, 5 acá, 6 otra vez acá, 5, 9 acá, y queda así. Y entonces los va imprimiendo cada uno. Ahí va a imprimir otro 2, va a imprimir 6 5 y va a imprimir 6 2, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 5, 2 6 y un 9. Y es todo. También podemos fijarnos aquí cómo tiene una similitud con los histogramas. Y bueno, ya eso sería todo. Disculpen que se haya hecho un poco largo el video. Y es todo.